Para que nos cuentes lo que has preparado para esta mañana del día miércoles. Contanos un poco. Trajimos un cuento que dice A gritos con los mosquitos. La casa de los señores Gritoncio era una casa de locos. La mamá, la señora Boca Gritoncio, era incapaz de pedir algo sin alzar la voz. Pero sus gritos parecían susurros al lado de los de su hija, la pequeña Chilla Gritoncio. La gente decía que había hecho huir a todas las cucarachas y bichos del pueblo, con un solo chillido. No creo que estuvieran exagerando, porque la verdad es que nadie podía descansar hasta que la niña se dormía. Todo lo pedía a gritos. Y luego estaba el papá, don Cayo Gritoncio, un magnífico inventor que no había inventado nada en años. Normal, con tanto ruido, no podía concentrarse. Por eso tuvo que inventar los mosquizampa, unos increíbles mosquitos modificados genéticamente que comían los gritos. Funcionaba tan bien que nadie se enteró el día que los inventó. Se tragaron todos los gritos y fue como si no hubiera pasado nada. Eso sí, los gritos estaban hechos de aire y alimentaban poco, así que los mosquizampa no tardaban en escaparse en busca de comida. Pero no tuvieron que viajar mucho, porque en la planta de abajo encontraron a Boca y Chilla. Y solo con los gritos de la madre y la niña tenían para ponerse gordos. Los mosquitos se pegaban entre sí para comerse los gritos, casi antes de que salieran de sus bocas. Así que durante días nadie les oyó decir una sola palabra. La gente solo las veía rodeadas por una nube de mosquitos y haciendo como que gritaban furiosas. Pues era un descanso para todos. No hay quien aguante su forma de decir las cosas. Pero sus gargantas estaban perfectas. La propia Chilla lo descubrió cuando comenzó a quedarse sin fuerzas, pues después de varios días sin comer. Nadie sabía que tenía hambre, porque pedía las cosas a gritos. Y los mosquizampa que comían esos gritos se morían del empacho. «Vaya, qué voz tan bonita tienes», dijo la vecina, mientras le daba una galletita. «Nunca te oí hablar así». Aliviada Chilla descubrió que cuando hablaba más bajo, las palabras salían perfectas de su boca. La gente admiraba su bella voz y todos la trataban de una forma más amable. Y es que hasta ese día la gente solo le hacía caso de mala gana para que se callara. Cuando se lo contó a su mamá, ésta dejó de gritar y ambas comprobaron que la vida podía ser más alegre y tranquila. Incluso el señor Cayo Gritoncio, gracias a aquella calma, pudo comenzar una increíble colección de inventos que llegó a ser famosa en todo el mundo. ¿Y los mosquizampa? Bueno, cuando Chilla y Boca dejaron sus gritos, los mosquitos quedaron flaquitos hasta hacerse invisibles. Por poquito casi mueren de hambre. Pero pronto descubrieron que en el mundo está lleno de gente gritona y nunca les faltará comida. Eso sí, hay que estar atentos. No vaya a ser que nuestros gritos los alimenten. Muy bien, aprendieron a bajar la voz los gritoncios. Los gritoncios, sí. Somos varios los gritoncios. Uy, Dios mío, nos identificamos y mucho ahí con el cuento, sí. ¿No, Erina? La verdad, bueno. Me identifico con doña Boca Gritoncio. ¿Cómo nos permite reflexionar este cuento? A ver. Y bueno, esto la familia aprendió a manejar de alguna manera su carácter, su temperamento, su tono impulsivo, ¿no? Y los mosquitos también aprendieron a
a manejar de alguna manera esa necesidad y se trasladaron para otro lado, porque no había gritos, entonces Exacto. ante su necesidad de hambre, Sí, sí. se trasladaron a otro lado. Ujú. ¿Y qué es esto de manejar? Maniobrar, utilizar, conducir, guiar, gobernar, usar, administrar, tratar, manipular. Cuando yo leía todos estos sinónimos de manejar, me llamaba la atención esto de administrar y venía a mi mente la palabra dosificar, ¿no? Porque de alguna manera cuando administramos el dinero, que hoy está muy conflictivo en nuestras casas, esto de administrar el dinero, de alguna manera vamos dosificando eso para que lleguemos, ¿no? A la meta. Bueno, esto también de manejar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra conducta impulsiva, nuestra reacción, también es un tema de dosificar, ¿no? Cada uno se conoce a sí mismo. Esto de manipular, manejar o trabajar sobre ella para conseguir un fin, siempre lo pensamos con la manipulación hacia el otro, porque es más fácil manipular al otro, manejar al otro, tratar de trabajar sobre la vida del otro que en la propia. Claro. ¿Por qué es esto? Y porque se necesita conocimiento. Tengo que conocer qué áreas trabajar sobre mi vida, por qué actúo de determinada forma, qué me lleva a actuar así, ¿no? Saber un poquito el meollo de la situación, la profundidad. Porque vemos la reacción, pero no sabemos por qué. Y eso lleva un conocimiento pleno y amplio, y que no estamos capaces muchas veces de tomarnos el tiempo ni dedicarnos a nosotros mismos. Esto de manejar es como manejar un auto, ¿no? Cuando nos subimos al auto sabemos o conocemos o sabemos dónde colocar la llave, manejar de alguna manera el espejo, manejar el asiento que me quede cómodo, saber dónde voy a ir, a qué dirección, conocer el terreno, conocer el camino. Bueno, hay un montón, escuchar el motor, escuchar el cambio de marcha, o sea, tenemos que saber y conocer antes de subirnos a un auto, ¿no? Claro. En nuestra vida pasa lo mismo. Claro, exacto. Es exactamente lo mismo. Tenemos que conocer por qué actuamos así, saber dosificar, manejar esas reacciones que tenemos impulsivas y tratar de controlar. Esto también, ¿no? Escuchar cuando viene el cambio, ¿no? Cuando tenemos que cambiar, bueno, escuchar nuestro entorno, si nos están diciendo que debemos manejar nuestra reacción, escuchar, saber, bueno, tiene que ver esto, ¿no? Porque por ahí pensamos que no, yo esto lo heredé. Claro. Es muy fácil decir, pasar de alguna manera. Es como que lo justificás rápidamente diciendo eso. Damos siempre la palabrita, esto es que yo lo heredé, es que yo soy así, claro, no puedo cambiar. Es mi carácter. y es la forma más fácil de huida. Sí, sí, claro. Esto de manejar o autocontrolarse, que es la capacidad de regular la conducta, los impulsos, que sea voluntariamente, ¿no? Gestionar nuestros sentimientos, comportamientos, manejar tanto las emociones positivas como las negativas, y así expresarlo correctamente. ¿Y por qué digo? A veces uno dice manejar las reacciones o las emociones negativas, pero también las positivas, porque si estamos en un entorno que no corresponde, y a veces estamos muy eufóricos con algo que nos pasa, pero si justo fuimos a alguien que está pasando una situación dolorosa o difícil, y a veces vamos a tener que limitar también eso. Exacto. Decirlo, porque capaz que le alegramos ese momento a la otra persona, pero de una forma más adecuada. Claro. Dosificar, ¿no? esa alegría que uno puede tener. Exacto. Y también con aquellas personas que son súper negativas a veces, o a veces hasta envidiosas, tenemos que reservarnos esa alegría o esa emoción de felicidad muchas veces para no transmitirla. Porque a veces cuando la transmitimos nos terminamos desinflando porque nos tratan con esa respuesta negativa que toda la felicidad que teníamos se nos vuela. Es cierto, ¿no? Claro. Nos absorbe más lo negativo. Claro, recibimos, ¿no? Otra cosa, otra cosa que nos hace, como decís vos, diluir eso tan lindo que estábamos viviendo, ¿no? Exacto, entonces
es mejor guardarlo, ¿no? Para la persona que Sí. sea indicada y que festeje Claro. juntamente con nosotros. Exacto, claro, exactamente. En el cuento, cuando Chilla descubrió su tono de voz y dejó de alguna manera expresado su verdadera intención, pero que no era la forma, porque utilizaba el grito, pero cuando lo descubrió su tono de voz y descubrieron los demás, fue otro el trato. Pero no dejó, lo importante es que no dejó de decir las cosas que tenía que decir. Claro. Y esto me costó años entender, ¿no? Porque a veces decimos, antes de decirlo mal, prefiero no decir nada. Me guardo esto, para evitar problemas, para evitar cuestiones, para no crear conflictos. Me guardo lo que pienso. Y en realidad después amontonamos tanto en nuestro interior que cuando lo decimos de forma Claro. totalmente equivocada. Claro. Entonces, lo ideal es decir las cosas cuando corresponden, pero tener tacto para decirlo. Cintura. Exacto. Tener cintura, como se dice. Sí. Y en eso se necesita tiempo, descubrimiento, manejar las herramientas que tenemos. Y a veces decimos, bueno, pero yo soy impulsivo. Claro, eso te iba a decir. Bueno, ¿Cómo manejar esos impulsos? ¿no? esos impulsos. Bueno, es cuestión, todo se aprende. Eso es lo bueno, que Dios nos hizo seres pensantes, Sí. que razonamos, que aprendemos, que la cuestión es voluntariamente, porque nadie nos tiene que exigir nada, Claro. o sea, voluntariamente tener esa predisposición de aprender. Todo se aprende. ¿Y cómo se aprende? Con la práctica. No Claro. es que de un momento para el otro voy a, de alguna manera, con varitas mágicas, y eso es lo que estamos equivocados. Claro. Que pensamos que vamos a tener el manejo de nuestra vida en nuestras reacciones de un momento para otro, con una varita que nos toque. Claro, Y claro, no es así. no es así, claro. Se controla con la práctica, como recién comparábamos con el manejo de un vehículo. No aprendemos de un día para otro. Es práctica. Y bueno, Claro. en nuestra vida también pasa lo mismo. Vamos a irnos conociendo y vamos a ir dosificando esos impulsos. A veces esas reacciones tienen muchísimo que ver con nuestras experiencias de vida. Porque muchas veces Claro. decimos, esto nos saca, o esta persona me saca lo peor de mí. Esto Sí. lo decimos muchas Sí, veces. sí. Tiene esa capacidad de sacar lo peor de mí. Bueno, en realidad no es que saca lo peor de uno, es que en realidad eso estaba. Y esa situación o ese conflicto o ese roce hizo que de alguna manera explotara lo que había internamente. Claro. Entonces, lo ideal es tratar de manejar esa situación, pero si no se puede pedir perdón, se puede corregir. Y la próxima vez uno tratar de respirar hondo, de salir a caminar, y después cuando está más calmado, Claro. hablarlo Claro. correctamente. Esperar que esa situación se vaya, que vaya mermando, digamos, ¿no? Exacto, tomar aire. Tomar aire y esperar el momento. Exacto. O otro y a momento. veces buscar lo que nos calma, ¿no? Porque a veces somos como niños y necesitamos esto. Hay algunos que hacer ejercicio, hay otros que hacer alguna comida, hay otros que tejer, hay otros que hacer algún trabajo, Sí. hay otros que, bueno, de acuerdo a lo que nos calme hacer. Yo me acuerdo que hace años era el sacudir las ventanas y le daba el plumero en una forma impresionante. Lustrosas quedaron las Me ventanas. imagino, digo, me imagino, claro. Pero bueno, es la forma de descarga Claro. que cada uno puede tener o encontrar. Hoy por hoy no ese es el tema, entonces las ventanas siguen con tierra en mi casa. Claro, claro. Hoy busco otras Sí. herramientas, otras cuestiones, ¿no? Está bien, está Pero, bien. Pero sos de hacer este tipo de prácticas. Claro, Sí, claro, sí, sí. totalmente. Y a veces nos van cambiando durante nuestra... a medida que pasan los años, ¿no? Claro, claro. Vamos encontrando otras estrategias Sí, sí. para ir dosificando este impulso. Bien. ¿Qué decía con esto de que tiene que ver con lo que nos pasa? A veces reaccionamos mal, digamos, frente a injusticias, frente a abusos, frente a situaciones de maltrato, a burla, a abandono, y tiene que ver con nuestra vida, con algo que nos pasó. Por eso, cuando vemos Sí. una actitud así, reaccionamos mal. Claro. ¿Por qué?
porque tiene que ver con nosotros. Entonces, muchas veces es esto, analizar qué tiene que ver conmigo. ¿Por qué reacciono así? Bueno, utilizar esa reacción en bien, claro, no mal, sino en bien de eso que quiero trabajar o tratar, ¿no? Si es una injusticia, bueno, voy a tratar de obrar correctamente para que eso se solucione y no sea una actitud injusta, ¿no? Claro, o si hay abandono, bueno, veo cómo puedo ayudar, o si hay burla, o si hay maltrato. Bueno, reaccionar frente a eso, sacando de lado lo que eso produce en mí, ¿no? Claro. Reaccionar frente a la situación y correrme de lado lo que eso provoca en mí. Esto no es para cobardes, no es para hacerse a un lado, es para afrontar. Y sí, claro, lógico. Y ser valientes y no largar la toalla, sino que es un compromiso que lo tenemos que tomar todos los días, todos los días. No es algo que digo, ay, yo voy a empezar hoy y mañana ya me olvidé. No. Claro. Es un compromiso que lo tenemos que tomar todos los días y ser valientes y afrontar y seguir todos los días un poquito. En esto se va a generar la práctica. Claro, ¿no? Exacto. Y cada vez nos va a salir mejor. Bien. Dios nos hizo con esta capacidad, ¿no? De control, de manejo de nuestras emociones. Y es cuestión de darnos cuenta y saber utilizar esas herramientas que Dios nos dio. No es cuestión de que alguien milagrosamente actúe en nuestro lugar. Claro. Si necesitamos ayuda, terapia o lo que corresponda, siempre lo decimos desde este lugar, hay que hacerlo. Claro. Pero si está en nuestras manos, es cuestión de tomar las manos sobre el arado y emprender el trabajo, que es duro, pero hacerlo. Sí. Y termino con el pensamiento que eleva, que reúne todo esto, ¿no? A ver. Manejar no es anularse, sino controlarse para dar la mejor respuesta. Bien, excelente, dale. Manejar no es anularse, sino controlarse para dar la mejor respuesta. Bien, excelente pensamiento que eleva y que resume y reseña todo lo que Elina ha traído para compartir con nuestra audiencia en esta jornada del día miércoles. Antes de cerrar, Elina, saliendo un poquito del espacio, ¿le podemos contar a la audiencia o ir metiéndolos en una actividad que sé que estás ahí organizando para el sábado 5 de agosto en el Centro Cultural Municipal? Contanos un poquito de qué se trata. La idea es una convocatoria a nivel general de las congregaciones del pueblo y al público en general. Entrada libre y gratuita el sábado 5 de agosto a las 20 y 30 horas. La idea es sumar, unirnos y estar ayudando a todos aquellos que necesitan realmente en todas estas situaciones conflictivas, de crisis, como siempre lo venimos hablando. De hecho, quien lo organiza es esto, luz que eleva y vidas que trascienden, ¿no? Claro. Y que es justamente eso, brindar la mano amiga. Bien. Y la convocatoria es justamente para tratar de tener contacto, relaciones, ¿no? Y que si yo tengo este contacto y te sirve, estemos unidos para poder sumar fuerzas en bien del pueblo. Excelente. Así que la convocatoria está para todos aquellos. Yo creo que en todo este tiempo después de pandemia surgieron un montón de dificultades, un montón de conflictos y que a veces no sabemos cómo manejar. Claro, que no están resueltos, ¿no? No. Claro. Y que salieron a flote después de estar años guardados a veces, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, la convocatoria es para todos los que se quieran sumar. Perfecto. Allí los esperamos. El miércoles que viene nos contás un poquito más sobre el desarrollo que va a tener la jornada, que va a comenzar a partir de las 20 y 30 horas. 20 y 30, bien. Sí. Perfecto. Día sábado 5 de agosto, vayan agendando. Interesante lo que plantea Elina en cuanto a sumar a todos, ¿no? Acá, exacto. La verdad que la invitación es bien amplia. Elina, muchísimas gracias por la vuelta. Estaremos el miércoles en contacto nuevamente contigo, ¿sí? Muchísimas gracias. Dale, que tengas buena semana.